Y por eso hoy avanzamos a lo próximo. Y justamente todo esto que estamos cantando y que estamos pronunciando tiene el propósito de que nuestra mente se prepare para recibir esta palabra que hoy vamos a compartir, para encontrarle sentido a la vida. La parte 3 de este mensaje, o de esta serie de mensajes, enfocada en que nosotros dentro de esta adversidad podamos encontrar que ninguna adversidad es extraña a lo que usted vive, en lo absoluto. Por el contrario, toda adversidad que Dios permite en su vida, lo único que va a hacer es reafirmar el plan de Dios sobre usted. Cielo y tierra van a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Y como queremos seguir esforzándonos en encontrarle sentido a la vida, vamos a retomar nuestro pasado mensaje. Y he estado hablando una frase en particular que está enfocada en que nosotros podamos aplicar este conocimiento para que podamos descubrir nuestro propósito. Lastimosamente, la persona promedio no alcanza ni tan siquiera a conocer cuál es su propósito. Y esto en gran medida depende de nosotros no saber escuchar esa voz interior. Y esa voz interior no es tu conciencia, es el Espíritu de Dios recordándote, porque la función de Él es recordarte a ti aquellas cosas que Dios dijo de ti en la eternidad. Y yo les digo a ustedes que cuando usted tiene la oportunidad de hacer lo correcto o hacer el bien, la pregunta que nosotros nos teníamos que hacer es: ¿qué yo hago cuando tengo esa oportunidad de hacer lo correcto o hacer el bien? Porque si no respondo adecuadamente a esa oportunidad que tengo para hacer lo correcto o hacer el bien, ahí justamente pierdo la oportunidad de acercarme a descubrir mi propósito. Y esta es la razón por la cual a la hora de hacer lo correcto o de hacer lo bueno o de hacer aquellas cosas que Dios espera de nosotros o aquellas cosas que le harán bien a ti y a tu generación, hay tanta oposición. Repentinamente comienzas con una gran chispa de entusiasmo y terminas totalmente apático. Se te olvidan las cosas, encuentras dificultad y sientes que todo está en un aparente retraso, pero no es retraso, sino es entrenamiento. Así que no confunda retraso con entrenamiento. El retraso implica que usted no está haciendo lo que Dios le ha dicho. Pero el entrenamiento implica que usted está en el plano de Dios, que usted está en la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Así que cuando nosotros estamos en esa intención de buscar hacer lo correcto o hacer el bien, estamos cerca de descubrir nuestro propósito, porque nuestras decisiones nos van a enfocar o nos van a impulsar a encontrar el propósito de Dios. Y hoy quiero comenzar con este pasaje de la palabra de Dios en el libro de Josué capítulo 24. Libro de Josué capítulo 24, y vamos a considerar específicamente el versículo 15. En mis próximos mensajes me voy a enfocar en hablarles a ustedes acerca de qué características debemos desarrollar, habilidades o quizá hábitos o destrezas, para que nosotros podamos encontrarnos con nuestro propósito. La palabra de Dios está cargada de ejemplos con personas que nos muestran a nosotros cómo ellos descubrieron su propósito. Y les hablé a ustedes en mi primer mensaje de Esther, en el segundo les hablé de Caleb, y hoy quiero enfocarme una vez más en Caleb y en Josué. Y dice el libro de Josué capítulo 24, el versículo 15, Josué está dando su último discurso, ya está a punto de morir. Y Josué hace una declaración que es un versículo muy famoso. De hecho, nunca había predicado, ni he mencionado, ni enseñado acerca de este versículo, y me sé el versículo. Pero yo siempre he pensado que a veces nosotros tenemos muchos versículos, pero no tenemos mensaje. Y de nada nos vale que nosotros tengamos muchos versículos que en algún momento dado hemos mencionado o hemos enseñado, pero realmente no hemos desarrollado un mensaje.
Y hoy hay una verdad poderosa detrás de todo esto. Yo he estado toda esta semana, desde el domingo que salí de aquí, con esta porción escritural. Libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Y Josué le está dando un discurso de resumen de todo lo que Dios ha hecho con los hijos de Israel. Y le está diciendo que deben de tomar una decisión, así como Él lo hizo, para poder alcanzar también su propósito. Y Él dice: y si mal les parece servir a Jehová, y esto me tengo que detener aquí, porque Él dice: si mal les parece servir a Jehová. Cuando yo voy al contexto de lo que Josué está hablando, y por supuesto enmarcándolo en esta enseñanza, Josué nos está tratando de enseñar a nosotros que hay personas que les va a parecer mal encontrarse su propósito. ¿Por qué? Porque representa el ejercicio de nuestro dominio, y el ejercicio de nuestro dominio se llama responsabilidad. La gente alardea de ser responsable, nosotros alardeamos de ser responsable, pero nuestros frutos dicen cuán responsables somos nosotros. Y Josué dice: si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién ustedes van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres cuando estuvieron, y mire esa frase, al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Y Él dice: a ustedes les puede parecer una carga, a ustedes les puede parecer gravoso, a ustedes les puede parecer aburrido, les puede parecer pesado, les puede parecer un desafío. Y Josué dice: yo acepto el desafío, yo acepto el reto, yo acepto la dificultad, yo acepto la responsabilidad que trae esto. Y Él termina diciendo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y usted no sabe la gran cantidad de mensajes que yo he escuchado o pensamientos asociados específicamente a esta expresión de yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo siempre pensé que la palabra servir ahí tenía que ver específicamente o exclusivamente con ese servicio o esa devoción que nosotros tenemos a Dios a través de nuestra vida espiritual o de nuestra vida religiosa, en nuestra comunión con el Señor. Pero me doy cuenta que no es así. ¿Y cómo sé que me di cuenta de esto? Miren estas versiones para entrar en esa última expresión que está ahí. La versión Dios habla hoy dice: por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Él no le preguntó a su familia. Él tomó una decisión por su familia. Porque una persona con propósito no le pregunta a su generación si quieren alcanzar su propósito. Ellos hacen que su generación entre al propósito de Dios. Por eso es que Él habla convencido: por mi parte, mi familia y yo vamos a servir ¿a quién? Al Señor. Ahora, yo quiero prestarle atención a esa palabra servir, porque Josué está tan claro, Josué está tan determinado. Bueno, mire la determinación que tenía, que fue él junto a Caleb fueron los únicos dos dentro de toda aquella multitud que estuvo frente al monte Sinaí, Dios haciéndole el ofrecimiento: yo quiero hablar personalmente a ustedes, yo quiero tener un diálogo personal e íntimo con ustedes. Y los hijos de Israel le dijeron a Dios: nosotros no queremos. Cuando nosotros no queremos escuchar a Dios, nosotros nos estamos negando a vivir conforme al propósito de Dios. Y fíjense que Josué dice: yo y mi casa, mi familia y yo vamos a servir ¿a quién? A Dios. Esa palabra servir es la palabra abad en hebreo, que significa trabajar. Miren qué interesante. Y cuando usted busca ese significado de trabajar, se refiere no a un trabajo en particular, sino trabajar en todo el sentido de la palabra. ¿Qué más? También significa esclavizar, también significa adorar, también significa desempeñar, ejercer. Perdón si les voy a dañar el mensaje,
como lo han predicado, pero es que esto va a cambiarle la vida a mucha gente. Mire lo que está diciendo Josué: yo y mi casa escogemos trabajar. ¿Para quién? Para el Señor. Pero ¿por qué Josué en su discurso final está enfocado en decir que él y su generación van a trabajar, que él y su generación se van a esclavizar, que él y su generación van a adorar? Pero lo más que me interesa de este significado, además de trabajar, es desempeñar y ejercer. ¿Qué está hablando Josué? Que nosotros lo hemos leído en nuestro idioma español y que lo hemos pasado por alto. ¿De qué está hablando Josué? Como para que nosotros no entendamos que Josué está diciendo: nosotros nos vamos a desempeñar, nosotros vamos a ejercer algo, nosotros vamos a cumplir con algo. Esta fue la pregunta que Josué les está diciendo a ellos. ¿Están dispuestos? Por eso comenzó diciendo: si mal les parece servir a Dios. Él mismo les está diciendo: ¿realmente ustedes desean esto? Y esa es la pregunta que usted se tiene que hacer. ¿Estoy dispuesto a descubrir mi propósito? ¿Estoy dispuesto no solamente a descubrirlo, sino a vivir por el propósito, para el propósito y en el propósito? ¿Realmente deseo tener el propósito? Mire lo que está diciendo Josué. Otra vez voy a ir hacia atrás, porque él dijo: yo y mi casa vamos a trabajar para el Señor. Yo y mi casa nos vamos a desempeñar. No, yo y mi casa vamos a ejercer. ¿Qué vamos a ejercer? ¿Qué es lo que está diciendo Josué? Esa palabra desempeño significa literalmente rescatar la prenda de un empeño. Escucha bien lo que está diciendo Josué. Josué está diciendo: yo y mi casa vamos a rescatar lo que se ha perdido, aquello que nos pertenecía y está en mano de otro. Vamos, alguien tiene que entender por dónde yo voy. Vamos, mire lo que está diciendo Josué: yo y mi casa tenemos la decisión de rescatar aquello que está en la mano de otro. Oye lo que te voy a decir. Esto no tiene nada que ver con que está en la mano de tu enemigo, sino que está en la mano de Dios. ¿Y por qué está en la mano de Dios? Porque Dios te diseñó para este momento. Dios te diseñó para esta hora. Pero la decisión de pagar el precio por vivir en el propósito es una decisión que a ti te corresponde. Por eso es que Josué está diciendo: nosotros, yo y mi casa, estamos tomando la decisión de desempeñarnos. ¿En qué? En nuestro propósito. La palabra desempeño en su etimología también significa un recordatorio para una obligación. Así que Josué está diciéndole a su esposa, a sus hijos y a toda la gente que es parte de su generación: yo les quiero recordar a ustedes que ustedes tienen una obligación, y esa obligación se llama propósito. Y el problema con nosotros es que todo lo que diga o mencione la palabra obligación, yo me resisto a eso. Y es que esa es la razón por la cual la mayoría de nosotros no alcanzamos ni tan siquiera a descubrir nuestro propósito. ¿Por qué? Porque es nuestra obligación, y al ser una obligación, yo no me quiero sujetar a eso. Yo quiero ser libre. La palabra desempeño también significa cumplir con una actividad o ejercitar una función. Miren, mi gente, lo que Josué estaba diciendo es: yo y mi casa vamos a vivir en el propósito por el cual Dios nos creó a nosotros. Y ahí me gustaría tener gente valiente que, aunque aún en este momento todavía no saben cuál es su propósito, ellos van a asumir el yugo de la obligación. ¿Cuál es el yugo de la obligación? El propósito. Es un yugo que viene directamente del cielo para que usted pueda vivir conforme a lo que Dios determinó
en su libro acerca de ti, para que se cumpla lo que dijo el salmista: todo lo que escribiste de mí todo lo que escribiste de mí en tu libro acerca de mí se cumplió, y no faltó ni una cosa de ella. Eso es vivir con propósito, es saber qué es lo que debo de hacer, cuál es mi obligación, cuál es mi responsabilidad. En el mensaje anterior, Caleb decía: yo sé cuál es mi responsabilidad, yo sé cuál es mi obligación. Yo nací para este momento, y la razón por la cual Dios me creó a mí fue para dar una buena noticia, la buena noticia de que la tierra que el Señor nos ha prometido es buena, es tal cual Dios la ha prometido. Vamos a la otra palabra, que fue lo que dijo Josué: yo y mi casa. No solamente nos vamos a desempeñar en el Señor, sino que vamos a ejercer en el Señor. Y la palabra ejercer significa hacer trabajar sin descanso, llevar una práctica continua encerrada dentro de unas normas o directrices. Hay gente que dice que vive en propósito, pero no tiene estructura. Hay gente que dice que vive en propósito, pero no tiene una responsabilidad. Hay gente que vive en propósito y son demasiado inestables. El propósito te pone una marca, y no solamente te pone una marca, sino que te estipula el orden en el cual debes de proceder. ¿Por qué? Porque si te sales de ese orden, te estás saliendo de la palabra profética de Dios sobre tu vida. Te sales de lo que es bueno, te sales de lo que es correcto para ti. Ejercer significa que alguien está adiestrado, lo que quiere decir que una persona que está adiestrada está en una posición. Mira lo que significa: que está a la derecha, que acepta ser apropiado. Ejercer significa guardar, significa apartarse. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo vivo en el propósito de Dios, yo me aparto, yo me alejo de la norma. Yo no puedo vivir como viven otros. Yo estoy viviendo conforme a lo que Dios está esperando. Por eso, mi hermano, mi amigo, usted que me está escuchando en esta hora, usted va a ver en muchas ocasiones que usted no va a encajar con el esquema ni con las normas que tienen otros. ¿Por qué? Porque usted está viviendo conforme al propósito de Dios. Y no estoy fomentando el hecho de que tú estás creando tus propias reglas, de que tú estás creando tus propias directrices. No estoy hablando de eso. Eso se llama rebelión, eso se llama libertinaje. Estoy hablando que tu esfuerzo por hacer lo correcto, por hacer lo bueno, hace que usted sea malinterpretado por la gente. La gente lo va a señalar, la gente lo va a cuestionar por su postura, por su posición. Pero hay alguien en esta hora que va a decir, como dijo Josué: yo no sé lo que ustedes van a hacer. Papá, mamá, yo no sé qué ustedes van a hacer. Amigos que están aquí, yo no sé qué ustedes van a hacer. Pero yo he tomado la decisión y la tomé por mi generación. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa viviremos en el propósito de Dios. Mira lo que está diciendo Josué, lo que me da punto de partida para el primer principio de esta enseñanza. Y es que la verdadera y perfecta adoración es cuando vivimos en nuestro propósito. Por eso es que él mismo dice: yo y mi casa nos vamos a desempeñar en nuestro propósito. Yo y mi casa ejerceremos nuestro propósito. Yo y mi casa aceptaremos la obligación. Yo y mi casa aceptaremos la responsabilidad de vivir conforme a lo trazado por Dios, al diseño que Dios determinó para nosotros. Usted escucha que hay seminarios de adoración. ¿Cómo usted puede dar un seminario de adoración sin que la gente sepa cuál es su propósito? Porque la verdadera, no estoy hablando de la adoración como música, no estoy hablando de la adoración como un cliché, no estoy hablando de la adoración como un ejercicio de levantar manos. Estoy hablando de la adoración como un estilo de vida
para vivir conforme a lo que es correcto y a lo que es bueno para tu vida. Para que vivas sometido. Escucha bien, esto es adoración. Adoración es sumisión a lo que es correcto para ti. Sumisión a lo que es bueno para ti. Pero ante todas las cosas, someterse a la obligación por la cual Dios te diseñó a ti. Tú no eres un número más. Puede ser un número más para el seguro social. Puede ser un número más en la universidad. Puede ser un número más en la sociedad. Pero en Dios tú no eres un número más. En Dios tú eres un propósito. En Dios tú eres alguien que va a cambiar la razón de existencia de muchos. En Dios tú eres sumamente valioso. De manera tal que la verdadera y perfecta adoración es cuando vivimos en nuestro propósito. Puedes cantar, puedes tocar, puedes danzar, puedes expresarte en cualquier arte, puedes levantar tus manos y tu adoración no es perfecta. Porque lo que lo hace perfecto y lo que lo hace verdadero es que estás cumpliendo con tu obligación. ¿Y cuál es tu obligación? Tu obligación es vivir conforme al propósito de Dios. Si esto es así, vamos a establecer la siguiente premisa. Y es que cuando vivimos para y por propósito, pastor, pero eso se me parece a la fe. Es que eso es justamente el propósito. Esa medida de fe que usted va a desarrollar. Cuando vivimos para y por propósito, somos considerados como familiares, conocidos o natural en el cielo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos del lado del Señor. ¿Qué implica todo esto? Si usted se dio cuenta de la expresión o de los significados que le di hace un rato, la palabra ejercer significaba estar en una posición, estar a la derecha. Y todo aquel que está a la derecha, eso fue lo que Jesús nos dijo, es aquella gente que vive conforme a la voluntad de Dios. Y vivir conforme a la voluntad de Dios es haber descubierto nuestro propósito. Porque comenzamos obedeciendo mandamientos y terminamos encontrando nuestro propósito. Repito eso. Comenzamos obedeciendo mandamientos, siguiendo instrucciones, y terminamos encontrándonos ¿con qué? Con nuestro propósito. Cuando vivimos en el propósito, para el propósito y por nuestro propósito, nosotros somos considerados como familiar en el cielo. Somos conocidos. Fíjese bien la expresión que utilizó Josué. Y Josué dijo: desen cuenta de cómo Dios trató a nuestro patriarca Abraham. Y él mismo utiliza la expresión: él estuvo al otro lado. Y estar al otro lado implicaba esto mismo. Usted no es familiar para el cielo. Usted no es conocido para el cielo. Usted no es natural en el cielo. Usted no está del lado de Dios. Si algo garantiza que usted está del lado de Dios, es que usted viva conforme al propósito de Dios. Y eso es justamente lo que yo estoy intentando transmitir a través de este mensaje. Para que lo vea muy claro, mire lo que dice Josué capítulo 24, el versículo 3. Mírelo bien. Josué 24, versículo 3. Y dice, él está haciendo un resumen de lo que había pasado hasta ese momento, inspirado por el Espíritu de Dios, y dice: y yo tomé a su padre Abraham del otro lado del río. Mire lo que está diciendo Dios. Para que Abraham pudiese descubrir su propósito, yo lo tuve que sacar del otro lado. Vivir lejos del propósito de Dios o vivir fuera del propósito de Dios es estar al otro lado. Pero yo sé que hoy proféticamente hay gente que sus corazones están siendo estremecidos y dicen: no, pastor, yo quiero que Dios me tome.
y me saque del otro lado y me traiga a esta posición. Por eso es que Josué está diciendo: yo no sé lo que van a hacer ustedes. Yo no sé si ustedes se van a quedar al otro lado. Es más, no sé si van a volver a cruzar el río y regresar hasta el otro lado. Pero mi casa y yo nos vamos a quedar del lado de Dios. Mi casa y yo nos vamos a quedar con el propósito de Dios en nuestra vida. Y yo tomé a su padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia. ¿Cuándo vino el aumento? ¿Cuándo vino la bendición? ¿Cuándo vino la prosperidad? Cuando pasó al otro lado. Cuando dejó de estar con una vida sin propósito para vivir una vida con propósito. Hay algunos de ustedes que han estado cuestionándole a Dios el cumplimiento de ciertas palabras. El cumplimiento de ciertas palabras van a venir cuando pases del otro lado a este lado. Y Dios te está diciendo en esta hora: yo te quiero tomar, yo te quiero sacar del otro lado para traerte a mi lado. Estar a la derecha del Padre. Estar en la posición de recibir el yugo del cielo, de recibir esa responsabilidad, de vivir conforme a lo que Dios ha estipulado para cada uno de nosotros. Pues pastor, ¿qué significa eso de estar al otro lado? Porque eso fue lo que dijo Dios. Yo lo tomé y lo saqué de allá y lo traje para acá. Dios dijo: yo lo hice pasar al otro lado. Y la razón por la cual le hice pasar al otro lado era para que pudiera descubrir su propósito. Muchas circunstancias que usted está atravesando en este momento, todo indican a un movimiento en su vida, a una toma de decisiones radicales. Esa toma de decisión no es para tener miedo, es que Dios quiere que pase al otro lado. Es que Dios quiere que te encuentres con tu propósito. Es que Dios quiere que te encuentres con la palabra que va a marcar tu vida y va a marcar a tu generación. Estar del otro lado es tener una vida antipropósito totalmente. ¿Escuchaste eso, verdad? Es tener una vida antipropósito. Es vivir conforme a ¿qué? A mis deseos. Por eso hay gente que confunde su propósito con sus deseos. Es vivir conforme a nuestras aspiraciones, a nuestras teorías, a nuestras suposiciones que hablamos en nuestro primer mensaje, y basado en la opinión o en la hipótesis de otro, que lo único que viene a hacer es a sustentar nuestro ¿qué? Nuestro ego. Eso es estar al otro lado. Y Dios te está diciendo en esta hora, casa del Dios Altísimo, alguien que me escuche, alguien que me entienda, Dios te está diciendo: te voy a tomar del otro lado para que pase a este lado. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a ellos. Ustedes vienen de allá. Ustedes vienen de una vida sin propósito. Ustedes vienen de una vida sin responsabilidad. Ustedes vienen de una vida sin entender la razón. Y Dios les dice: ya que están aquí, entiendan la razón por la cual los traje. Por eso Josué termina diciendo: yo y mi casa, yo y mi casa tomamos la decisión y la determinación de vivir conforme al propósito de Dios. Es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad. Lo vamos a ejercer. Dígale a la persona que tiene a su lado: sal del otro lado. Se lo va a decir. Dígale: sal del otro lado. Pues todo se resume con esta expresión entonces. ¿Con cuál expresión, pastor? Todo va a depender del lado que lo veas o del lado en que estás. No, pero es que Dios conmigo no tiene nada. Todo va a depender del lado en que estás.
Todo va a depender del lado en que lo estás viendo, porque el lado en el que lo estás viendo obviamente está determinando el lugar o el lado en el que usted está. Todo va a depender de si usted quiere oponerse al propósito de Dios. Todo va a depender si usted quiere vivir conforme a sus deseos, a sus aspiraciones, a sus teorías, a sus suposiciones, o basado en las opiniones que otros están dando acerca de ti. Dios está invitando a casa del Dios Altísimo. Dios está invitando a todas las personas que me están viendo de diferentes países. Dios nos está invitando a salir del otro lado. Sal del otro lado. Toma la determinación de vivir en el propósito. Y por tomar la determinación de vivir en el propósito, tu generación entrará en su propósito. Por eso, una persona con propósito, una persona que ha salido del otro lado, generalmente va a ser visto como una persona opuesta. Va a ser visto como una amenaza. La gente que vive conforme al propósito de Dios no encaja en la norma. Son criticados, son malinterpretados. Pero te hago la misma declaración que te dije hace un rato. Todo va a depender del lado que lo veas. Todo va a depender del lado en el que usted está. Ante los ojos del mundo estoy opuesto, pero ante los ojos de Dios estoy a su derecha. Alguien que alabe a Dios por eso. Ante los ojos del mundo no soy el candidato, pero ante los ojos de Dios soy favorecido. Por eso una persona con propósito es visto como un opuesto, como alguien que no va conforme a la norma, una amenaza. Pero ante la presencia de Dios es uno que está a la derecha, es uno que está a su lado, es uno que trabaja en favor de aquello que es relativo o perteneciente a ¿quién? A Dios. Vamos, otra vez. Alguien que le diga a otra persona, alguien que lo escriba por ahí, que diga claramente: sal del otro lado, sal del otro lado, salgamos del otro lado. Vamos, dígaselo, salgamos del otro lado. Yo y mi casa, dijo Josué, vamos a vivir en el propósito de Dios. Yo y mi casa. Números capítulo 14, versículo 24. Números capítulo 14, el versículo 24. Javier, si me puedes traer una servilleta, por favor. Números 14, el versículo 24. Dios está hablando otra vez de Caleb y de Josué. Y dice: pero mi siervo Caleb. Y esta es la razón por la cual usted va a entender por qué Josué dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. ¿Qué va a hacer? ¿Qué fue lo que te dije hace un rato? ¿Que va a hacer qué? El opuesto. Que va a ser visto como ¿qué? Como la amenaza. Que va a ser visto como ¿qué? Como el que cuando habla lo que dice no se parece a nada de lo que están hablando los demás. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió, no solamente que tenía propósito, sino que tomó la decisión de ir en pos, mira lo que dice Dios, de mí. ¿Y qué era ir en pos de él? Por eso cuando Jesús decía: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa es la razón por la cual Dios se expresa de Josué y de Caleb de esta forma. En él hubo otro espíritu y tomó la decisión de ir en pos de mí. Y mira lo que dice Dios. Reciba esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Mira lo que Dios está diciendo. Por cuanto él asumió su obligación,
por cuanto él asumió el riesgo, por cuanto él vivió conforme al propósito. No solamente lo voy a hacer entrar a él, sino que lo voy a hacer entrar a su generación. Porque él, escucha bien, decidió ir en pos de mí. Yo lo voy a meter en la tierra donde él entró. ¿Y de qué tierra está hablando el Señor? De la tierra que los otros 10 espías decían que era mala. De la tierra que los otros espías decían que era una mentira lo que Dios había dicho. Esa tierra se llama Hebrón. Y Dios le dijo, aleluya, Dios le dijo a Caleb, Caleb, no solamente porque tenías propósito, sino que decidiste vivir conforme al propósito. Te voy a entregar la tierra de Hebrón. ¿Por qué entregarle la tierra de Hebrón? La tierra de Hebrón era la tierra de Abraham. ¿Por qué entregar la tierra de Abraham? Allí estaba enterrado el patriarca. Allí estaba Isaac. Allí estaba Jacob. ¿Qué era lo que Dios le estaba diciendo? Lo que yo prometí a Abraham seguirá siendo cumplido, porque tu propósito está conectado a la palabra profética que le di a mi amigo Abraham. Mira cómo lo dice la Biblia al día. Porque Caleb ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel. Espérese. Tener propósito es tener ¿qué? Una actitud diferente. Tener propósito es ser fiel. Por eso, si usted tiene el espíritu de saltamonte, que un día está en un lugar y que otro día está en otro lugar porque está en desacuerdo por ciertas cosas, usted es una persona que vive sin propósito. Porque la gente que tiene propósito es fiel. No estoy hablando que fallas. No estoy hablando que te equivocas. Todos nos vamos a equivocar. Todos vamos a fallar en nuestro ejercicio de obedecer a Dios. Es la práctica, es la norma, es lo acostumbrado, es lo habitual. Biblia Latinoamericana dice: porque tuvo un espíritu distinto y me siguió sin ¿qué? Sin vacilar. Un espíritu ¿qué? Distinto. Un espíritu distinto. Gente con propósito. Eres diferente. Y te vas a atrever a seguir las instrucciones de Dios aun cuando te llamen loco. Vas a ser como Noé. No ha llovido, pero tú estás construyendo un barco. La gente no va a creer. Eso es tener propósito. Porque Noé sabía: yo nací para construir un barco. Yo nací para construir un instrumento que no he utilizado en un momento como este. Yo nací para provocar que en los cielos se provocara algo que nunca antes se había visto. Ese era Noé. Yo nací para provocar que venga algo que nunca se ha visto de los cielos, que siempre se ha visto en la tierra, porque la palabra de Dios dice que venía un rocío y hacía germinar la tierra. Pero Noé está diciendo: no viene lluvia, no viene agua de abajo, viene agua de arriba. ¿Sabe por qué podía hablar de esa manera? Porque estaba convencido de su propósito. Había un espíritu diferente. La palabra de Dios lo dice de esta manera: por estar animado de otro espíritu y haberse mantenido fiel a mí. La versión palabra Dios Todopoderoso dice: se ha portado distinto porque Él me sigue completamente. Un momento. Una persona que descubre su propósito y vive conforme al propósito es una persona que va tras lo que Dios dijo. Y no solamente va tras lo que Dios dijo, sino que vive conforme a lo que Dios dice. El original dice: a causa de haber demostrado un ánimo diferente, y me ha seguido completamente. Escucha esto que te voy a decir, esto es algo poderoso. Y si Dios me lo permite, dentro de esta serie voy a mencionar algo de esto, pero me voy a adelantar a decirlo.
nuestro estado de ánimo queda claramente delimitado por el propósito que nosotros hemos descubierto. Si no descubrimos nuestro propósito, ¿sabe lo que va a pasar? Que usted va a tener serios problemas con su estado de ánimo. Un día dice una cosa, otro día hace otra. No tiene la lealtad ni tan siquiera para poder seguir instrucciones de personas que usted está viendo. ¿Cómo va a poder seguir instrucciones de alguien que usted nunca ha visto, que es Dios? Pero mira lo que está diciendo Dios. Caleb tuvo un espíritu diferente. Mira cómo lo sigue diciendo Dios. Números capítulo 13, versículo 12. Alguien va a pasar al otro lado. Sí, es que alguien va a pasar al otro lado. Alguien dejará de estar del otro lado para pasar al otro lado. Números capítulo 13, versículo 12 dice: excepto. ¿Leíste? Excepto. O sea, tener propósito es ser excepción. Excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Espérese un momento. La Biblia me está diciendo a mí que vivir conforme al propósito de Dios es alcanzar perfección ante los ojos de Él. La Biblia al día lo dice de esta manera: que Josué y Caleb fueron los cuales me siguieron de todo corazón. Y el original dice: quienes con integridad han seguido. ¿A quién? Al Eterno. Es que yo estoy seguro que ellos mismos decían que ya ellos no eran esclavos del temor. Ya ellos no eran esclavos de la circunstancia que estaban viviendo. Mientras otros hablaban de lo que estaba pasando en la tierra prometida, hablando despectivamente, hablando de gigantes, Dios le dijo a Caleb: Caleb, esos gigantes que esa gente habló, yo te los estoy entregando, porque la tierra que tú pisaste, ¿sabe dónde vivían los gigantes? En la tierra de Hebrón, donde estaban los restos de quién, del patriarca Abraham. Y Dios le está diciendo: por tener claro tu propósito, por tener clara tu asignación, esa tierra yo te la voy a entregar. Aleluya. Alguien que entienda lo que yo estoy diciendo. Dios lo que le está diciendo a Caleb: lo que yo le entregué al patriarca Abraham, te lo estoy entregando, te lo estoy poniendo en tu mano. Mi hermano, escucha bien lo que te voy a decir. Repentinamente tendrás en tu mano cosas que nunca pensaste, cosas que nunca te imaginaste, cosas que no tenían tu nombre y que no eran para ti, pero ahora serán tuyas por causa de vivir en el propósito de Dios. Esto no se ha terminado, ya estoy terminando. Deuteronomio 1:36, vuelve Dios a decir: excepto Caleb, hijo de Jefone, él va a ver. ¡Ey! No pasa lo que Dios está diciendo. Tienes que aprender a ser la excepción de Dios. No pasa, no se cumple. Tienes que ser la excepción de Dios. Tienes que vivir en el propósito de Dios. No puedes vivir una vida despropositada, porque vivir con el propósito implica que lo verás. Y mira como Dios dice: Él la verá, y a Él le daré la tierra que pisó. Aleluya, gloria a Dios. A Él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Dios se tomó muy en serio el asunto de que Caleb vivió conforme al propósito, y le dice: no solamente lo vas a vivir tú, lo van a vivir tus hijos también. Así que atrévete a declararlo: no solamente lo voy a vivir yo, lo van a vivir mis hijos. No solamente lo voy a vivir yo, lo va a vivir mi generación. Alguien que lo crea. Ya tú no estás del otro lado, ya tú no estás allá. Ahora te has vuelto al lado de Dios. Ahora estás a la derecha de Dios. Cuatro palabras resaltan en esos tres pasajes: fidelidad, perfección,
adoración y excepción. ¿Y sabe lo que da como resultado la fidelidad, la perfección, la adoración y la excepción? Propósito. A veces nosotros decimos, no, el hermanito es muy fiel porque va a la iglesia. ¿Sabe cómo Jesús define fiel? Aquel que hace mucho con lo poco que le confiaron. Repito, Jesús define fiel aquel que hace mucho con lo poquito que le confiaron. ¿Sabe por qué eso sucede de esa manera? Porque cuando usted vive en el propósito de Dios, usted tiene una pequeña semilla. Cuando usted descubre el propósito de Dios, usted tiene una pequeña semilla. Pero cuando usted vive en el propósito de Dios, ya deja de ser semilla y se convierte en un gran árbol. Cuando vives para el propósito de Dios, entonces tendrás los frutos. ¿Sabe lo que va a pasar? Que tu generación se va a servir de esos frutos. Por eso alguien que crea que ya no es esclavo, ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Caleb estaba muy claro. Caleb estaba muy enfocado. Caleb sabía lo que Dios estaba haciendo en su vida. Él sabía que cuando otros daban informes, él sabía que vivir conforme al propósito de Dios me convierte en una excepción. No tengo que ser entendido, solamente tengo que obedecer porque tengo propósito. Tengo propósito. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy propósito. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Vamos, dígalo con fe. Ya no soy un esclavo del temor. Yo voy a aprender a vivir al otro lado. Yo no voy a vivir concentrado porque si la gente me apoya o no me apoya. Es duro. Yo sé lo que les estoy hablando, mi gente. Es duro hacer las cosas solo. Pero nadie se va a poder llevar el crédito. Fue el Dios al cual tú serviste, el cual te hizo vencer. Alguien que entienda que estas lágrimas que usted está derramando en el día de hoy se convertirán en semilla para lo que cosecharás mañana. Estarás solo, es indudable, vas a estar solo. Lo sabemos, lo tenemos muy claro. Pero esto no se trata de quiénes están contigo, sino de quién te llamó, de quién está al lado tuyo. Dios te llamó, Dios te escogió. Tú tienes una vida de propósito para decir que ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Vamos, aun cuando estés llorando, aun cuando tenga miedo, dígalo. Un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Yo soy de los que pasa al otro lado.
Yo soy de los que corre con aquello que Dios me confió. Yo no soy de los que se quedan allá. Yo soy del que toma la decisión de pasar al otro lado, de pasar a vivir conforme a lo que Dios me ha dicho. Yo no voy a tener miedo a lo que la gente anda diciendo. Ya no soy esclavo del temor. Ya no soy esclavo. Oh, oh, ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Te puedes sentir perdido, te puedes sentir confundido, porque yo sé que a alguien yo le hablé. Y tú puedes sentir que en este momento todo es contrario y Dios te está diciendo: esto es parte del proceso, esto es parte de vivir en propósito, por propósito y para propósito. Oh, abriste el mar para que yo camine. Tuviste el mar delante de ti. Oh, gloria al Señor. Yo siento la presencia de Dios. Dios está tocando mucha gente. Sí, lo que tienes delante de ti es el mar, pero atrévete a cantar que Él va a abrir el mar. Lo que tienes delante de ti es mucho miedo, pero ese mar que está delante de ti, lo único que va a hacer es ahogar el temor que está tratando de impedirte. Dale gracias a Dios por ese gigante. Ese gigante será el que aplaste aquello que te está intentando derrotar. Oh, abriste el mar para que yo camine. Oye, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Atrévete a cantar porque estás siendo rescatado de esa situación. Pastor, es que no me veo rescatado. Atrévete a cantar que Él te rescató. Hoy vamos a cantar, hoy vamos a cantar. Pasamos al otro lado. Yo estoy al otro lado. Yo estoy al otro lado. Tengo propósito, tengo propósito. Tengo propósito. Esta pandemia no es más grande que la palabra que Dios depositó en mí. Esta pandemia no es más grande que la palabra que Dios depositó en tu vida. Saldrás de esta, mi hermano, pero saldrás si vives conforme a lo que Él te ha dicho. Vamos, con fuerza, dígalo. Abriste el mar para que yo camine. No me voy a quedar quieto. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo siento por el Espíritu de Dios que hay alguien que me está viendo en esta hora, que sabe que Dios habló algo sobre algún familiar cercano. No sé si fue tu papá o tu mamá, y tú sabes que esa persona recientemente murió y tú piensas que el propósito de Dios murió con él. Dios te está diciendo: eso no muere ahí, eso no muere ahí. El Señor te está rescatando para que hoy puedas cantar. Tengo propósito. Yo abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré.
yo soy hijo. Vamos, una última vez, con fe, convicción, vamos. Estás al otro lado, estás cantando del otro lado. Pastor, si supiera lo que estoy pasando, yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Y ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que Dios me está dando la instrucción de decirte: vas a cantar al otro lado, vas a vivir en propósito. En ti hay excepción, en ti Dios ha dicho algo. Te vas a atrever a decir como dijo Josué: yo y mi casa, yo y mi casa, yo y mi casa serviremos a Dios. Yo y mi casa serviremos. Yo y mi casa estaremos en propósito. Aleluya. Oh, una última vez. Abriste el mar para que yo